bienvenidos, bienvenidas a este 8 de marzo, Día de la Mujer, a este segundo taller del ciclo de talleres de en línea que organiza la Consejería de Educación de Bélgica con CECAFOC. Talleres, como decíamos, en línea para favorecer, pues eso, llegar a un público, a unos docentes que se puedan encontrar en distintos lugares, no solo en el Benelux. Y este segundo taller tenemos la suerte de contar con alguien que hemos podido constatar que es muy querido, que tiene muchos fans aquí ya entre los asistentes, como es Álvaro Sesmilo Pina, de la editorial Edinumen, a quien agradecemos su colaboración, como ya sucediera en la edición anterior. Álvaro, muchísimas gracias siempre por responder a nuestra llamada. Y con este taller, que como podéis ver es el desarrollo de la identidad lingüística, estudiantes que encuentran su propia voz en español. Pues decía que Álvaro necesita poca presentación porque además de ser un ponente que nos acompaña ya en varias ediciones, pues es muy conocido entre los asistentes, pero bueno, a modo de breve introducción, pues Álvaro es licenciado en Filología Hispánica, además de experto en enseñanza de español como lengua extranjera. Ha sido docente de español durante más de 16 años en diferentes lugares de este planeta y además forma parte del grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, donde además nos comentaba hace un momento que estaba ya culminando su tesis doctoral, que la presenta en breve y por lo que le damos ya la enhorabuena. Sin más, Álvaro, te cedo la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Te reitero a ti el agradecimiento y nada, vamos a disfrutar del taller. Perfecto. Muchas gracias, Nerea, por supuesto, a la asesoría de Bélgica, del todo Benelux, por organizar este tipo de eventos que son tan importantes y que al final permiten también, pues eso, actualizarnos, conocer a profesores de tantos lugares, ¿no? Que no sean solamente de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, sino ampliar un poco este contacto. Y, por supuesto, gracias a todas por estar ahí en un día tan importante como hoy, como el Día de la Mujer, y bueno, pues para mí como un aliado que está a vuestro lado, pues para mí es un placer estar este ratito con vosotras. Y bueno, como comentaba Nerea al principio, el objetivo de este taller es un poco reflexionar sobre, bueno, pues ciertas conclusiones a las que hemos llegado a través de la investigación que llevo haciendo 7 años. Y justamente mi investigación conecta con aspectos identitarios y cómo, primero, ver si realmente los estudiantes, nuestros estudiantes, especialmente en contextos de no inmersión, así que seguramente muy cerca a vuestras realidades, son capaces de desarrollar esta nueva identidad y en el caso de que no, ¿qué podemos hacer para ayudarles a que la desarrollen? Ese es un poco el objetivo del taller de hoy y bueno, pues espero cuando menos hacer que reflexionéis o hacer que ciertas ideas surjan y que podáis implementarlas en el aula y bueno, pues a partir de ahí ayudar a que cada vez tengamos más y más estudiantes pues eso, conectando con esta maravillosa lengua, con estas culturas y que realmente sean capaces de desarrollar su voz en español. Hoy voy a trabajar con 2 herramientas, porque también es lo que le comentaba a Nerea, a mí además de mostrar ciertas reflexiones o contenidos, siempre me gusta mostrar las herramientas que yo utilizo en mis clases, en el máster. Los que estuvisteis conmigo la vez anterior ya conocisteis Pear Deck, que es una aplicación que yo utilizo mucho para hacer presentaciones interactivas. Y esta vez voy a trabajar con 2, una de ellas es el Genially, que seguramente muchos ya conocéis, y otra es Mentimeter. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque voy a necesitar vuestra participación, quiero que estéis activos, que estéis experimentando conmigo, que me ayudéis a reflexionar, entonces tenéis que tener vuestros dispositivos móviles o el ordenador preparado para poder un poco realizar esa interacción y compartir también vuestra experiencia con el resto de compañeras y de compañeros. Nada más, os dejo mi correo electrónico como siempre a.sesmilo@edinumen.es para cualquier cosa que necesitéis, si os interesa el tema, queréis más bibliografía o queréis hacerme cualquier pregunta, encantadísimo de charlar con vosotras y con vosotros, o si simplemente queréis invitarme como esta compañera a vuestras universidades o a vuestras escuelas. Yo me encanta viajar, estoy todo el día con la maleta para arriba y para abajo, así que pues nada,
Espero que nos podamos ver en persona prontito por el mundo. Y pues vamos a comenzar con lo que sería la primera reflexión. Y como decíamos, vamos a hablar del tema relacionado con la identidad lingüística. Pero claro, cuando hablamos de identidad estamos hablando de un concepto muy amplio. De hecho, cada uno entendemos la identidad de una manera un poquito diferente, que eso también es algo interesante. Entonces, quiero que empecemos ya participando, quiero que estéis activos desde el principio. Y para ello he creado este Mentimeter que, bueno, imagino que muchos ya sabéis cómo funciona. Simplemente tenéis que entrar en esta página web www.menti.com y poner el código que veis en la pantalla 3579-7195. Lo que quiero es que juntos creemos una definición de lo que es identidad para nosotros. Para ello vais a tener la oportunidad de escribir 2 palabras que un poco resuman lo que significa identidad para ti, ¿no? ¿Qué es identidad para ti? Pueden ser identidad de esta manera, como la entendemos, más global. Entonces, bueno, pues contadme un poquito qué entendéis por identidad, qué es identidad para cada uno de vosotros. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Pues nada, contadme un poco. Según vayáis escribiendo van a ir saliendo palabras, muy bien. Y luego las palabras que se vayan repitiendo es cuando vamos a ir encontrando, bueno, pues esas palabras a nivel más grande, ¿no? Que significa que es que más compañeros o más compañeras piensan lo mismo. Bueno, fijaos cómo se va creando esta nube de identidades, ¿no? Qué interesante definirse, rasgos, valores, cultura, que parece que es una palabra que se está repitiendo, algo que es múltiple, muy bien, personalidad, ser, pertenencia, abrirse, muy bien, quién soy yo, perfecto. Bueno, creo que por ahora las palabras que más se han ido repitiendo por el tamaño son cultura y valores. Entonces, entendemos que la identidad es algo que, como también comentamos, es algo múltiple, es algo que nos define como individuos, o sea, es eso que me hace especial con respecto al resto de personas del grupo, pero por otro lado, mi identidad también es algo que me conecta a un grupo determinado, ¿no? Entonces, la identidad tiene esa dualidad tan interesante que es yo como individuo, pero yo como parte de un grupo también, ¿no? Y eso es algo que como dice alguna compañera o compañero, es algo que nos define. Por lo tanto, cuando aprendemos una nueva lengua y una nueva cultura, o en este caso nuevas culturas, también tenemos que readaptar nuestra identidad, porque si estamos diciendo que identidad es todo esto que aparece en la pantalla, en el momento en el que empezamos a interactuar y a utilizar una nueva lengua, y especialmente si utilizamos esta lengua en una comunidad de habla nueva, tenemos que adaptar esta nueva identidad. Ahí es donde, si volvemos a la presentación, creo que ya la estáis viendo, perfecto, ahí es donde hablaríamos de un concepto nuevo que es el de identidad lingüística. ¿Y qué entendemos por identidad lingüística? A mí particularmente me gusta mucho la explicación de Martínez y Mora en su estudio de 2008. Estos autores lo que nos dicen es que la identidad lingüística es el vínculo que crea el individuo con la comunidad de habla de la que se hace miembro y cuya variedad de lengua adopta como suya propia. ¿Y por qué me gusta especialmente esta definición? Porque yo creo que conecta muy bien, o debería conectar, con nuestro ideal como enseñante de lenguas. Yo como profesor de español, mi objetivo es justamente eso, que mi alumno o mis alumnos conecten con esta nueva lengua que están aprendiendo, que la adopten como parte de su realidad y que se sientan cómodos a la hora de utilizar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo como docente, que como decía, llevo ya muchos años, más o menos 17, mi objetivo a día de hoy es este. Cuando yo enseño una lengua y unas culturas, yo quiero que mis alumnos adopten esto como algo propio.
No quiero que se quede simplemente como una serie de reglas gramaticales, una serie de listas de palabras, que está bien, puede ser el objetivo de algún alumno, pero mi objetivo como docente es conecta más con estos aspectos identitarios del aprendizaje. Pero claro, esta es la gran pregunta que tengo para vosotros y una autorreflexión que debemos hacer todos los docentes. Vale, quizás nuestro objetivo es este, como docentes. Nuestro objetivo puede ser que nuestros alumnos se sientan cómodos utilizando la lengua, se sientan parte de esta comunidad, la adopten como suya propia, pero no siempre logramos estos objetivos. Y ahí está mi pregunta. Y esta fue el desencadenante de mi investigación, ¿no? Después de trabajar en Estados Unidos, en Polonia, en Singapur, en Países Bajos y en España, yo me daba cuenta que no todos mis alumnos terminaban desarrollando esta identidad. Entonces, claro, yo extrapolé esta pregunta al resto de compañeras y compañeros de todo el mundo. Y otra cosa que observé es que los alumnos que tenían un contacto más directo con la lengua y la cultura, especialmente en contextos de inmersión lingüística, sí que era más factible que desarrollaran esta identidad. Pero claro, ¿qué pasaba con los millones de alumnos que tenemos que están aprendiendo español en contextos de no inmersión, donde esta conexión suele ser mucho más reducida? Entonces, ahí os lanzo la siguiente pregunta, que es fundamentalmente si quiero que me digáis vosotros cómo es vuestra experiencia, si realmente pensáis que vuestros alumnos en porcentajes suelen desarrollar esta nueva identidad o no. Entonces vamos a hablar de porcentajes. Menos del 25%, entre el 25 y el 50, entre el 50 y el 75 o más del 75. Porque al final es eso, yo me baso en mi experiencia, en mis investigaciones, pero yo quiero saber también vuestra realidad, ¿no? Bueno, veo que los datos por ahora no son muy halagüeños, porque claramente el menos del 25 va ganando. Tenemos 3 respuestas, 4 un poquito más positivas, pero aún así por debajo de la media. Por lo tanto, nos estamos un poco alejando de lo que era nuestro objetivo, ¿no? Y eso no es malo, porque yo creo que si partimos de esta autoevaluación y de esta reflexión y nos damos cuenta de que algo está fallando, ese es el primer paso para cambiarlo y que en el futuro estas estadísticas cambien, ¿no? Pero bueno, creo que, como decimos, la gran mayoría menos del 25 y un poquito, algunos profesores entre el 25 y el 50, tenemos una persona afortunada que está entre el 50 y el 75, tendríamos que ver también en qué contexto trabaja esta persona, porque como decimos, es muy importante el contexto en el que nos movemos, ¿no? Porque además las investigaciones lo dicen claramente, son muchas las investigaciones hechas en contextos de inmersión lingüística o con estudiantes bilingües, donde se aprecia una mayor posibilidad de desarrollar esta nueva identidad en contraposición a contextos de no inmersión lingüística. Bueno, pues os tengo que reconocer que los datos que me estáis dando coinciden al 100% con los datos que yo he obtenido tanto en mi investigación como en otros estudios que he analizado. Y es que son muy pocos los estudiantes que en contextos de no inmersión lingüística llegan a conectar y llegan a desarrollar esa nueva identidad. Pero bueno, no os preocupéis, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, o por lo menos vamos a reflexionar sobre ello para cambiar estos datos, ¿no? Que ese es el objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser cambiar estos datos que estamos obteniendo. Entonces, ¿cómo podemos observar? Porque claro, esa era la otra pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestros estudiantes son capaces de desarrollar esta nueva identidad o la han desarrollado o la están desarrollando? Porque claro, muchas veces nos fijamos en aspectos comunicativos o aspectos lingüísticos que no necesariamente tienen que ver con aspectos identitarios. Y luego os voy a poner algunos ejemplos muy claros, ¿no? Pero claro, si yo quería, para mí, cuando yo hice esta investigación, no me interesaba tanto fijarme en cuál era el dominio de lengua de mis estudiantes o cuál era la competencia comunicativa,
sino cuál era esa competencia más individualizada del aprendizaje y si el alumno era capaz de expresar lo que quería, eso por un lado, desde una perspectiva global, o sea, no solamente comunicativa, sino pragmática y emocional, pero por otro lado, si él se veía reflejado en lo que comunica. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo una serie de actividades para ver si efectivamente estas actividades me daban información identitaria del alumno, claro, nosotros nos dábamos cuenta de que la gran mayoría de estudiantes, y os digo que hicimos esta investigación en 3 países diferentes, de hecho uno fue Bélgica, estuvimos en Bélgica, en Polonia y en Brasil, también porque queríamos ver, bueno, pues diferencia también, si a mayor distancia lingüística y cultural pues era más fácil o más complicado, también aspectos de conexiones culturales, entonces bueno, había una serie de variables que queríamos poner en práctica. Y hicimos esta investigación en 5 universidades diferentes, una en Bélgica, 2 en Polonia y 2 en Brasil, para que os hagáis una idea que al final la muestra es una muestra muy variada, porque justamente queríamos observar si era un fenómeno más generalizado o más controlado. Entonces, ¿qué nos dábamos cuenta? Que cuando preguntábamos a estos estudiantes si eran capaces de interactuar en ciertas situaciones, como por ejemplo ir de compras, organizar una fiesta, ir a un bar y pedir, ¿no? O comer, pedir la cuenta, ciertas actividades en las que nos centramos mucho porque son actividades comunicativas y funcionales que hacemos normalmente. La gran mayoría de estudiantes eran capaces de hacerlo, no había ningún problema. El problema era cuando les empujábamos un poco más allá y, por ejemplo, todos eran capaces de ir a una tienda y comprar un bolso, regalo, pero cuando yo les ponía en una, cuando les ponía en una situación emocionalmente comprometida, así lo estoy, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que vayan a cruzar el arco de seguridad y que venga una persona de seguridad y que les diga qué está pasando, aquí es cuando los estudiantes se bloqueaban. Entonces, cuando les poníamos en situaciones emocionalmente comprometidas, donde ellos pasaban de ese uso más estereotipado del español, porque no tienes que mostrar mucha identidad cuando vas a una tienda y dices cuánto es, te dicen lo que es y pagas, ¿verdad? Pero cuando sí que tienes que justificarte, defenderte, en una situación en la que en nuestra propia lengua materna podría suponer, ¿no? un confrontamiento en este caso, ¿cómo lo haríamos en la lengua meta? Ahí es donde encontrábamos las dificultades y ahí es donde podíamos observar si realmente estos estudiantes estaban desarrollando esta identidad o no. Porque nosotros lo que les decíamos era, vale, yo te pongo en esta situación, ¿cómo tú actuarías en español, en un contexto de habla hispana, y cómo tú actuarías en tu comunidad utilizando tu lengua materna? Y ahí es donde podíamos observar estas diferencias y si ellos eran conscientes de estas diferencias. Porque el hecho de que actuaran de manera diferente no significaba que no estuvieran desarrollando su identidad, todo lo contrario. Teníamos informantes que nos decían, no, pues mira, yo en mi cultura actuaría así, en un contexto hispanohablante actuaría así, pero lo hago de manera consciente y en los 2 casos me veo reflejado. Eso es perfecto. ¿Qué pasa? El problema viene cuando tenemos estudiantes que se expresan de una manera en español, se expresan de otra manera en su lengua materna o familiar y cuando les preguntamos no son conscientes de esas diferencias o, mucho peor, nos dicen, no, he dicho esto en español aunque no quería decirlo porque no sé cómo decirlo de otra manera. Y ahí es cuando vienen esos problemas identitarios, porque entonces estamos enseñando una lengua sin identidad. Nuestros estudiantes no son capaces de expresar su identidad utilizando el español. Otro caso similar, para que veáis un poco y entendáis en qué consistía la entrevista que le hacían, ¿no? Pues todos eran capaces de hablar de sus mascotas, de si les gustaban los animales o no, de si habían tenido alguna mascota, describirlos, perfecto. Pero cuando les poníamos en una situación, de nuevo, emocionalmente comprometida, como era, ¿qué hago si veo que alguien está maltratando a un perro delante mía? Ahí es donde de nuevo volvíamos a bloquear. Y esto que os estoy enseñando son ejemplos que nosotros podemos llevar al aula, porque de ahí viene el problema. El problema viene que nosotros nos quedamos en esta primera fase, ¿no?
todos los profesores enseñamos ciertos contenidos y los alumnos los adquieren y son capaces de utilizarlos. Pero si no damos ese paso más allá, nos estamos quedando, como decíamos, en una lengua sin identidad, porque yo no le estoy dando las habilidades a mis estudiantes de que desarrollen esas conexiones emocionales, ¿no? Ahí es donde, bueno, pues llegamos a algunos datos que quiero mostraros y, como os decía, los datos no son muy positivos. Que os hagáis una idea que un 48% de las intervenciones que utilizaban, la comunicación que utilizaban los estudiantes, no eran efectivas desde una perspectiva comunicativa, pragmática o emocional. O sea, que podemos decir que de todos los informantes, de todas las situaciones en las que tenían que comunicarse, más o menos eran efectivos en la mitad. Por lo tanto, no estamos consiguiendo nuestros objetivos. ¿Cómo lo medíamos? Pues justo como os comentaba antes, ellos eran capaces de expresar algo en español, pero cuando llegábamos a esa reflexión donde les teníamos que decir, bueno, ¿y por qué lo has expresado? ¿Qué querías contarnos? Realmente nos dábamos cuenta de que no coincidía con sus objetivos, ya fuera emocionales, a lo mejor teníamos estudiantes que realmente querían mostrar mucho enfado y ser muy serios, pero no habían sido efectivos a la hora de utilizar el español, mientras que en su lengua materna y familiar sí lo eran. O otros casos que encontrábamos, que a mi modo de ver era lo peor, es que muchas veces no decían nada. O sea, al final se quedaban bloqueados y me decían, mira, en mi lengua materna, en mi comunidad diría esto, actuaría así, en español no diría nada porque no sé cómo decirlo. Ese para mí era el gran problema, ¿no? Cuando nuestros estudiantes no es que no sean capaces de expresarse, sino que es que ni siquiera sepan qué decir. O sea, no es que digan algo que a lo mejor no se adapte 100%, es que prefieran no decir nada a expresar algo que no conecte con ellos. Otra de las conclusiones a las que llegamos en el estudio es que un 24% de los estudiantes confirmaba no reconocerse cuando habla español o no se identifican, no se sienten ellos mismos, ¿no? Y ahí es donde nos hacían comentarios como, bueno, pues cuando hablo español parece que es un robot, parece que es otra persona, no me gusta mi voz cuando hablo en español. Entonces ahí es donde no solamente vemos que no hay conexión, sino que hay una desconexión, ¿no? Que otra vez lo que estamos haciendo es un poco el efecto contrario al que buscamos, ¿no? No solamente los alumnos no desarrollan la identidad, sino que incluso sienten una desconexión con lo que es su identidad inicial o su identidad primaria. Bueno, como veis, los datos no son muy positivos, pero eso no significa que tengamos ya la batalla perdida, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser un aliciente y una motivación para los profesores, para nosotros, para encontrar nuevos caminos y decir, bueno, pues y reflexionar, ¿no? Sobre qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos cambiarlo para mejorar un poco estos datos, que como decíamos, yo creo que coinciden un poco con vuestra percepción, ¿no? Esa gran mayoría que me decía que menos del 25% de sus alumnos llegaba a desarrollar esta nueva identidad. Entonces, bueno, vamos ahora a la parte positiva. Bueno, no sé si hasta ahora hay algún comentario. Veo que hay algunos comentarios en... Si hay alguna pregunta por ahí, algún comentario. Perfecto. Y alguna pregunta, sí. Por aquí dicen que creen que el profesor de lenguas debe también identificarse con el país donde trabaja o vive, con el idioma, la comida y las costumbres. Completamente. El tema de la conciencia cultural, que podría permitir que el estudiante pueda interpretar un marco cultural diferente al suyo. Por aquí también dicen que creen que la problemática no consiste tanto en encarnarse en otra identidad, sino más bien en conocer los códigos necesarios de la lengua meta y su contexto país para salir más airoso de una situación difícil. Claro, es que realmente aquí hay como una línea, porque al final, claro, cuando hablamos de enseñanza de una lengua, hay tantos factores que todos tienen que estar interconectados, ¿no? Por supuesto, ahí es donde aparece por un lado toda la parte de sociolingüística y pragmática, que es un poco lo que comentan los compañeros, ¿no? Conocer los códigos de comportamiento, de qué está aceptado, qué está menos aceptado, bien visto, mal visto, en la cultura meta. Y por supuesto que eso es un aspecto súper importante. Pero cuando hablamos de identidad no nos quedamos únicamente en eso, porque yo puedo conocer los códigos perfectamente de la comunidad meta, pero no he desarrollado mi propia identidad como individuo a la hora de utilizarla. Os voy a poner un ejemplo, porque yo creo que ahí se ve
muy claramente, ¿no? Y era un ejemplo, porque esta investigación la hemos hecho en contextos de no inmersión lingüística, pero también hicimos una pequeña investigación en contextos de inmersión, para ver si había cierta diferencia. Y aún así también encontramos ciertos aspectos muy interesantes, ¿no? Y entonces, casualmente, una de las investigaciones las hicimos en una escuela oficial de idioma en un pueblo en Alicante. ¿De acuerdo? Una compañera mía trabaja allí y le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos esta investigación? Yo no había ido nunca, yo fui allí a coger las muestras y a observar algunas de las clases. Y me pareció muy interesante y un poco chocante que, bueno, pues el perfil de alumnos que tenía mi estudiante, la gran mayoría eran estudiantes hombres, casualmente, era clase por la tarde, entonces tenía muchos hombres de nacionalidad rusa, rumana y ucraniana. ¿De acuerdo? Pero cuando interactuaban, tenían más o menos un nivel A2, B1, cuando interactuaban, me llamó la atención que hacían a veces comentarios del tipo, pues esto es muy cookie, cuando, claro, yo escuchando a un estudiante con una identidad muy concreta, posiblemente por lo menos nos llame la atención que utilice ciertos recursos que a lo mejor no conectamos con este perfil identitario, que no significa que no lo haga de manera consciente, sino que simplemente pues, nos llama un poco la atención, ¿no? Porque al final, lingüísticamente, dependiendo del perfil que tengamos, tendemos a comunicarnos de una manera u otra, ¿no? Eso se ve muy claramente con la edad, y a veces cuando los adultos queremos ser o mostrarnos un poco más jóvenes, ¿no? Pues utilizamos ciertas estructuras y entonces los que tenemos hijos nos miran como diciendo, ¿qué dices? Que es que no te pega y encima no se dice así, ¿no? Entonces, yo creo que en la edad se ve muy claramente, pero esto es extrapolable a muchos aspectos de nuestra identidad. Y el género también es un aspecto, ¿no? Que al final, dependiendo también del género que tengamos o con el que nos identifiquemos, hay una serie de estructuras que la comunidad de habla típicamente atribuye a uno u a otro género, ¿no? Y eso está demostrado y es algo que es así. Entonces, claro, nos llamaba la atención cómo estos estudiantes que vivían en España y que conocían aspectos sociolingüísticos y pragmáticos, tendían a utilizar ciertas estructuras que a lo mejor no se adaptaban al perfil o a lo esperable, ¿no? Por así decirlo, a esas estructuras que normalmente conectan con un perfil identitario concreto. Claro, cuando yo le pregunté y hablé un poco con mi amiga y le dije, oye, ¿no te llama la atención? ¿Te das cuenta? Y me dijo, bueno, puede ser porque sí que es verdad que en ellos donde más utilizan el español es en clase, porque en sus trabajos suelen utilizar su lengua materna, porque trabajan en contextos más culturales con personas de su misma nacionalidad, y sí que es verdad que todas las profesoras que han tenido hasta ahora, el tercer año, han sido mujeres. Entonces, ahí puede ser que cierta influencia de la identidad de las docentes, que es la mayoritaria en este sentido, pueda influir en cierta medida en su forma de comunicarse, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque al final, para mí fue un dato muy claro de cómo, o sea, lo importante que es que los estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar su propia identidad, porque claro, a lo mejor estos estudiantes no eran conscientes de que el tipo de español que estaban utilizando normalmente o tradicionalmente podría conectar más con otro perfil identitario, que no digo que sea ni mejor ni peor, simplemente que a lo mejor no eran conscientes, y al no ser conscientes a lo mejor no es el perfil que ellos les gustaría mostrar. Os pongo otro ejemplo para que veáis. Yo cuando, ya os digo, yo llevo muchos años viviendo fuera, y es curioso porque cuando he estado viviendo en los Estados Unidos, yo estudié filología hispánica, pero también hice la especialidad de inglesa. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, pues el inglés para mí había sido una lengua utilitaria. O sea, yo no había conectado absolutamente nada identitariamente con esta lengua, simplemente la había aprendido para utilizarla, como muchos de nosotros, ¿no? Y claro, cuando tuve que enfrentarme verdaderamente a un uso más real de esta lengua, fue cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, porque el resto del tiempo yo podía utilizarla, pero era más, pues eso, en conferencias, no era más una herramienta para mí, más que parte de mi identidad. Entonces, claro, me llamó mucho la atención cuando hablaba con compañeros
que hablaban también español y a lo mejor utilizábamos las dos lenguas, ¿no? A veces hablábamos en español y a veces hablábamos en inglés. Y entonces me decían que en inglés era muy brusco, que ellos no lo notaban en español, pero que cuando hablaba inglés era muy brusco. Y claro, eso me hizo pensar, digo, pero ¿cómo que soy muy brusco? Si yo hablo exactamente igual. Justamente por eso, porque había adquirido la habilidad gramatical, la competencia comunicativa, pero no había desarrollado la habilidad de saber cómo expresarme en la lengua meta, en este caso inglés, acorde a esa identidad que yo quería mostrar en inglés, mientras que sí que era capaz de hacerlo en español porque tenía una serie de herramientas que yo podía utilizar dependiendo del contexto en el que estuviera. Entonces, ahí es donde es muy importante que no nos quedemos únicamente en aspectos sociolingüísticos o pragmáticos, que también tenemos que enseñarlo, como decimos, pues eso, qué está bien visto, qué está mal visto, qué recomendamos, ¿no? Lo típico de algo que enseñamos mucho y que a mis estudiantes les llamaba mucho la atención, ¿no? De, bueno, pues cuando interactuéis en un contexto hispanohablante y estéis en una situación a lo mejor no muy familiar, donde pues a lo mejor no tengáis mucha confianza con las personas y os ofrezcan algo por primera vez, normalmente solemos decir que no la primera vez, a la espera de que nos lo ofrezcan una segunda vez, porque de hecho si decimos que sí la primera, pues puede parecer, ¿no?, un poco una falta de respeto o un poco, pues eso, que un poco aprovechado, ¿no? Entonces es algo que a mis estudiantes particularmente les encantaba, ¿no? Y les hacía mucha gracia. Pero por supuesto eso es un aspecto pragmático y sociolingüístico, ¿no? Donde les estamos dando herramientas a comportarse de manera efectiva en esta comunidad de habla. Pero yo no me quiero quedar únicamente en eso. Quiero que demos un paso más y que ayudemos a que los alumnos sean los que nos digan qué tipo de español es el que necesitan acorde a su identidad. Que si veis es un poquito diferente. No sé si lo he explicado más o menos, porque suele ser una duda que suele aparecer, ¿no? Y muchos profesores me lo dicen, me dicen, no, pero es que yo trabajo mucho las tradiciones, los comportamientos, digo, eso es perfecto, pero ¿le das la opción a que el estudiante se exprese como quiere expresarse? ¿Le das la opción a que conecte emocionalmente con la lengua? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Sería dar un paso más, como no nos vamos a quedar solamente en este paso previo, sino tener un objetivo más, por así decirlo, ¿no? No sé si me he explicado, Nerea, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal? No sé si han comentado alguna otra cosa. Sí, sí, bueno, yo a mí me parece interesantísimo. Por aquí también hablan de un concepto que es, me ha gustado también, que hablan de la creación de una identidad híbrida cuando una persona, cuando un hablante ha vivido en diferentes países o habla de varios idiomas, ¿no? Y entonces dicen que a lo mejor es un poco complicado tener una identidad cultural que es un poquito más difuso, ¿no? Y por eso lo de la identidad híbrida. Es curioso. Eso es. Sí, de hecho, la mayoría de investigaciones está de acuerdo con eso, ¿no? Que no tenemos una única identidad, podemos llamarla de muchas formas, ¿no? Híbrida, múltiple. De hecho, no necesitamos tener contacto con muchas lenguas y culturas para tener esta identidad múltiple ya, porque de hecho no nos comportamos igual cuando estamos en una reunión que cuando estamos con nuestros amigos, que cuando estamos frente a un policía porque me ha pitado. O sea, al final ya tenemos una identidad múltiple. Lo que tenemos que hacer es que esa misma identidad conecte con estas lenguas y culturas que estoy aprendiendo. Eso es. Perfecto, pues si os parece, vamos a meternos ya en el aula. Ya que hemos hecho esta reflexión y yo creo que estamos todos bastante de acuerdo y en la misma línea, claro, ahora llega la parte interesante. ¿Cómo yo trabajo esto en el aula? ¿No? Que sería un poco dar ese paso, ese siguiente paso. En el caso de que queramos efectivamente ayudar a que los estudiantes desarrollen esta nueva identidad. Pues bueno, fundamentalmente yo lo que recomiendo y lo que estamos también un poco investigando, y a partir de ahí también intentamos reflejarlo en todos nuestros materiales y en la práctica que hacemos en el día a día,
está enfocado con estos 3 aspectos, que además son aspectos que ya hemos hablado un poquito, sobre los que hemos hablado un poquito, ¿no? Por un lado, lo importante que es trabajar desde una perspectiva emocional y afectiva, ¿no? Permitir que los alumnos conecten y creen esos lazos con la lengua que están aprendiendo y con las culturas, y que no sean simplemente, pues eso, listas de palabras y estructuras gramaticales que yo memorizo, porque eso no conecto ni llega al corazón de los alumnos. Por otro lado, otra de las características que consideramos importante es ir más allá de los contenidos estereotipados, de los que ya hemos hablado un poquito y os voy a poner algunos ejemplos. Y por último, para que el alumno pueda desarrollar esa nueva identidad, el alumno tiene que sentirse libre y tiene que sentirse bien y aceptado en el aula, ¿no? De hecho, hay algunas investigaciones que justamente lo que se dan cuenta es que como tendemos a encasillar demasiado a los estudiantes, o a lo mejor el ambiente en el que trabajamos no es el más propicio, porque a lo mejor hay mucha rivalidad, hay una serie de problemas, ¿no?, entre los estudiantes, porque bueno, pues al final muchos de vosotros trabajáis en contextos en secundaria, donde hay muchas secciones y muchas hormonas. Bueno, pues este tipo de ambiente y este tipo de contextos no son los más propicios para que los estudiantes puedan expresarse como les gustaría, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos en qué tipo de dinámicas, qué tipo de materiales y qué tipo de oportunidades damos a los estudiantes para que desarrollen su propia voz, sino también el contexto en el que vamos a trabajar. Y bueno, pues vamos a empezar ya con algunos ejemplos. Y vamos a empezar con el tema emocional y afectivo. Entonces, para que los estudiantes conecten emocionalmente con lo que están aprendiendo, claramente tiene que ser un tema, primero, que les interese, y segundo, tenemos que generar esa necesidad en ellos de utilizar la lengua, ¿no? Porque esa va a ser la única forma de que realmente los estudiantes conecten con lo que están aprendiendo. De hecho, cuando hablamos de esta conexión, está muy conectado con el aprendizaje experiencial, por ejemplo, ¿no? Que los estudiantes experimenten la lengua, que ocurran cosas en el aula, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que no vamos a trabajar los contenidos? No, por supuesto que tenemos que trabajar una serie de contenidos, porque al final el léxico, las estructuras funcionales, la gramática, la pronunciación, todo esto es ese pegamento, esos ladrillos, como yo digo, que los alumnos necesitan para construir su casa, ¿no? Que al final es la comunicación. O sea, que esto tiene que aparecer. El problema viene cuando nos quedamos ahí, ¿no? Que era un poco lo que decía yo anteriormente. Cuando no damos ese paso. Todos en clase, yo estoy seguro que los niveles iniciales, en cualquier perfil, ya sean niños, adolescentes o adultos, tratamos temas como el que tenemos en la pantalla, ¿no? La ropa, la descripción física. Yo estoy seguro de que todos habláis de los materiales. Podéis hacer la descripción de qué lleva puesto tu compañero o tu compañera. Hay profesores que son más creativos y hacen un desfile de moda, como he visto en clase, que me parece muy chulo. Hay otros profesores que les dicen, bueno, pues vamos a ir a una página web de una marca hispana y vamos a pensar el modelo perfecto para un contexto determinado, pues vamos a una fiesta, vamos a la playa. Todos trabajamos más o menos estos contenidos. Y es perfecto, como decía, no significa que no tenga que aparecer. El problema es que, si os dais cuenta, si yo me quedo aquí, no estoy dando la oportunidad de que el estudiante se exprese acorde a su identidad. Yo les estoy dando esas herramientas, como decíamos, básicas, que necesitamos para expresarnos. Pero yo no estoy generando esa necesidad en el alumno de expresarse. Y si yo no le genero esa necesidad, no va a expresar. ¿Qué va a hacer el alumno? Va a decir, ¿de qué color es la chaqueta? Negra. ¿Qué tiene mi compañero puesto? Unos vaqueros azules. ¿Qué ropa llevas cuando vas a la playa? Un bañador. No estamos trabajando identidad, si os dais cuenta. ¿Cómo podríamos enriquecer esta actividad para realmente hacerla identitaria y que conecte emocionalmente con los estudiantes? Pues como propone la colección que tenemos para los adolescentes, Espacio Joven 360, nosotros lo que proponemos es ir y dar un paso más. Vale, hemos hablado de la ropa, la hemos descrito, hemos ido incluso a páginas web de marcas españolas o de Hispanoamérica. Vale, pues una vez que los alumnos ya son capaces de utilizar los contenidos,
¿por qué no nos metemos en su mundo y les proponemos temas que realmente conecten con su realidad, pero que además les toquen emocionalmente, ¿no? Es lo que queremos. Queremos que de alguna manera se trabajen estas emociones para que eso sea ese resorte para que el alumno diga, no, yo es que quiero participar, porque quiero dar mi opinión, quiero poder expresarme, ¿no? Entonces, ahí es donde la importancia de proponer temas que conecten, como por ejemplo la moda inclusiva, ¿no? La moda incluyente, como el concepto de lo que está de moda o lo que no está de moda, los cánones de belleza han cambiado en los últimos años, ¿no? Y cómo se sienten ellos con respecto a esto. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les parece necesario, si siguen a algunos modelos o influencers que sigan esta tendencia, ¿no? Y ahí es donde yo estoy seguro que vamos a pasar de ese aprendizaje que decíamos más general y más básico a un aprendizaje que realmente conecte con ellos. Y es donde efectivamente vamos a tocar ese botón que va a hacer que realmente ellos quieran expresarse, ¿no? Y no solamente que quieran expresarse, sino que lo hagan de una manera que conecte con sus valores, con sus pensamientos, con su identidad incluso, ¿no? Os voy a poner otro ejemplo, para que veáis que esto se puede extrapolar casi a cualquier tema que trabajemos en el aula. Lo mismo, la casa, contenido que trabajamos en los niveles iniciales, en cualquier contexto, ya sean niños, adolescentes, adultos, todos trabajamos el léxico, hablamos de tipos de casas, hablamos incluso que nos describan cómo es su habitación, cómo es su casa, cuál es su casa soñada. Les podemos pedir que entren en alguna página web en España o de Latinoamérica y que busquen cuál sería su piso ideal y por qué. Porque van a compartir piso con un compañero o compañera de clase. Perfecto. Pero lo mismo, hasta aquí nos estamos quedando en ese aspecto básico de los contenidos. Por ahora no estamos conectando con los alumnos. Ahí, otra vez, que se me va, perdón. ¿Por qué no les pedimos que una vez que ya han sido capaces de hablar de la casa, conocen las distintas habitaciones, el léxico, las estructuras, bueno, pues ¿por qué no hablamos de algo tan importante como es qué es una vivienda digna? ¿Qué entienden ellos por una vivienda digna? ¿Por qué es esto importante? ¿Cómo es la realidad en sus comunidades? Y ahí es donde de nuevo estamos creando la necesidad de los alumnos para comunicarse y para expresar y compartir sus ideas, sus valores. Y no solamente esto, sino que además estamos conectando con sus comunidades. Eso también es algo muy importante, que ellos vean que lo que están aprendiendo en la clase de español tiene cierta conexión con su comunidad, ¿no? Entonces, el utilizar este tipo de temas, que al final estos temas lo que hacen es ese resorte que nos mueven un poquito por dentro, es lo que nos va a permitir que realmente los alumnos conecten emocionalmente con lo que estamos aprendiendo, ¿no? Como veis, estos temas no tienen que ser temas controvertidos, que eso es otra de las cosas que me comentan a veces, ¿no? Me dicen, claro, a mí me gustaría tratar ciertos temas, pero por el tipo de institución en el que trabajo o el país, o bueno, pues hay ciertos temas que no puedo tratar. Yo creo que ahí nosotros tenemos que encontrar y tenemos que tener esa capacidad de saber qué posibles temas pueden interesar a los alumnos sin que sean temas que puedan crear controversia, ¿no? Al final, yo creo que todo lo que tenga que ver con un aprendizaje en valores y en justicia social siempre va a ser un tema interesante y atractivo porque son aspectos de la realidad de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, en el caso de las colecciones como las que tenemos la suerte de que ya nos proponen estos temas con diferentes itinerarios incluso, o sea, lo que decíamos, ¿no? Pues hay temas que a lo mejor conectan mejor con unas sociedades, unos perfiles, hay temas que conectan con otros, nosotros proponemos diferentes itinerarios, pero el objetivo es que, bueno, pues si no tenemos materiales que nos los propongan, vamos a intentar buscarlos nosotros y adaptarlos nosotros, pero lo importante es no quedarnos en lo que sería esa fase previa de la que hablábamos emocionalmente, ¿no? Que todo lo que ocurra conecte con los estudiantes desde una perspectiva identitaria y emocional.
Y al final es un poco lo que viene aquí indicado, ¿no? Que al final tenemos que crear situaciones comunicativas que tengan una alta carga emocional, como las que yo os he mostrado en mi investigación o las que hemos visto en los ejemplos anteriores, para crear esa necesidad en el alumno, ¿no? Y esto, por supuesto, no solamente para los que trabajéis con adolescentes, también para los que trabajéis con estudiantes adultos, ¿no? Como este caso sacado de frecuencias, que es la colección que nosotros tenemos para jóvenes y adultos, ¿no? Cómo cambia la vida, cómo a lo largo de nuestra fase vital, pues pasamos por diferentes etapas, cómo esto cambia, todo lo que tiene que ver con la jubilación, cómo es la jubilación en los países de los estudiantes, si existe, no existe. O sea, ahí es donde otra vez estamos conectando con sus realidades, con temas que realmente conectan con ellos y que yo estoy seguro que va a ser ese resorte que va a decir, es que yo quiero participar en clase, quiero dar mi opinión, porque es un tema que realmente me toca y me interesa, ¿no? Entonces, tenedlo en cuenta no solamente, pues eso, por supuesto los que trabajéis en contextos de adolescentes va a haber una serie de temas que les van a interesar más, no le pongáis el de la jubilación porque claramente no les va a interesar, pero claro, yo por ejemplo en mi caso yo trabajo con adultos, entonces este es un tema que sí les interesa, sobre todo porque además es un tema que es muy diferente dependiendo de las culturas de los estudiantes, ¿no? De las sociedades en las que viven, y hablamos mucho del futuro, de bueno, pues cómo se ven, qué les gustaría hacer cuando estén jubilados. Entonces, ahí es donde realmente estamos otra vez conectando con ellos de una manera emocional y necesaria para el aprendizaje. Bueno, pues esto era un poco el primer bloque de recomendaciones. ¿Algún comentario? Sí, Mariana. Hola, ¿cómo están? Discúlpenme que no, el video no me está funcionando como muy bien, entonces me ha tocado apagarlo varias veces, pero ya está funcionando bien. Ahora te vemos, sí. Bueno, yo ya había asistido a algunas de las otras reuniones a las que han realizado y me han parecido muy interesantes. De hecho, he invitado a muchos de mis colegas también a estas reuniones que se están haciendo ahora. Y bueno, quería contarles, yo soy Mariana, yo soy colombiana y vivo acá en Indonesia. Viví 4 años en Japón, por eso me gustó mucho el tema, porque es un tema como de construcción social, ¿no? El tema de la identidad. Entonces, me sentí un poco identificada porque esos 4 años que yo viví en Japón, como que adopté algo de la personalidad de los japoneses también mientras vivía allá. Me pasó algo muy gracioso que les quería comentar, y es que cuando llegué a Japón, bueno, con lo básico que sabía del japonés que aprendía ya lanzándome al agua, llegó un momento en que tuve una inundación dentro de mi casa. O sea, dejé la llave abierta, me fui a trabajar y regresé y había una inundación tenaz. Los vecinos, pues muy colaboradores, porque son una sociedad muy colectiva, y es un tema también que creo que sería muy bueno explorar, el tema de las sociedades colectivas y las sociedades individualistas, porque la manera en que se comportan los alumnos en las clases de español también hay un efecto en ese tema. Y recuerdo que cuando los vecinos pues me dijeron, hombre, se le estaba inundando la casa y nosotros tuvimos que abrir y limpiar y arreglar el desorden, y mi reacción fue decirles gracias, arigato. Sí. Y mi jefe se enojó, mi jefe estaba ahí y me dice, no, tiene que decir perdón y tiene que agacharse como hacen los japoneses, ¿sí? Porque los japoneses pues tienen como su costumbre del gomen nasai, ¿no? De siempre estarse inclinando y pidiendo disculpas y esto. Y entonces ahí me di cuenta que yo no tenía desarrollada esa identidad que tú dices, ¿sí? Que realmente, o sea, estaba manejando el idioma, pero no entendía bien esa construcción social que ellos tenían del tema de la identidad, ¿sí? No entendía cómo era la normativa, cómo era la vida de ellos, y poco a poco yo me fui adaptando y tomé parte de esa identidad, me la traje para Indonesia, y aquí en Indonesia todavía las conservo. Es muy raro porque ese tema que decían como ese tema de uno adaptarse a otras culturas y esto, me lo traje para acá, y en Indonesia me di cuenta que no conseguía tomar mucho de esta cultura, porque además es muy similar a la latina, ¿sí? O sea, de hecho no tuve que hacer una adaptación. Entonces, en ese tema me di cuenta que
Por eso, pues, en el tema, en el porcentaje que tú pusiste ahí, yo coloqué entre un 70 y un 75%, creo que fue el número, porque ellos son muy parecidos a los latinos, aquí en Indonesia. Y que tú eras la privilegiada, del 50 al 75. Sí, y de hecho el libro que nosotros usamos en la institución es un libro que maneja esto que tú nos estabas contando, el ir más allá. No es solamente el tema estructural del idioma español, sino que también los coloca ellos en contexto, ¿sí? Y eso pues ha ayudado mucho en las clases y también el manejo de la inteligencia emocional, ¿no? Escuchar qué le gusta al alumno, saber sus intereses, en qué trabaja, qué edad tienen. O sea, es un trabajo de comienzo a fin, siempre cuestionando, no cuestionando, sino preguntando al alumno cuáles son sus preferencias. Entonces, pues no sé, quería compartirles esta experiencia y me ha parecido pues muy interesante tu tema y te agradezco mucho porque pues aquí estoy tomando apuntes de todo lo que nos estás diciendo. Entonces te agradezco mucho por esta invitación. Muchas gracias. Qué maravilla, Mariana, gracias a ti por compartirlo. Y sí, efectivamente, qué importante es, ¿no? el entender y tener las habilidades o las herramientas para poder comunicar, ¿no? Porque al final es un poco lo que comentaba Mariana, como ella mostraba agradecimiento, o sea, ella tenía una comunicación en positivo, cuando lo que se esperaba de ella en esa comunidad de habla era esa comunicación en arrepentimiento, ¿no? Entonces, fijaos cómo también nuestra propia identidad marca hasta el punto de que lo que comunicamos puede ser no lo mejor recibido por las otras personas y puede ser una gran parte también por nuestro carácter, ¿no? Y seguramente pues Mariana pues a lo mejor es una persona, bueno, se ha visto, ¿no? Porque es como muy pues no sé, abierta y se la ve como una persona alegre, pues normalmente estas personas tienden eso, a una comunicación más en gratitud y en positivo, ¿no? Por eso el gracias y no tanto el perdón, ¿no? Pero fijaos qué importante es desde nosotros como ejemplos, ¿no? Para entender también por dónde están pasando nuestros estudiantes. Pues muchísimas gracias y además es que es perfecto ese comentario porque al final conecta muy bien con este segundo tema que me gustaría que viéramos juntos y del que ya hemos hablado, ¿no? Que es, pues eso, no quedarnos simplemente en un español más estereotipado que no permita que los estudiantes decidan cuál es el español que necesitan para su identidad, para su realidad en este momento, ¿no? Y ahí os voy a poner un ejemplo que yo pongo siempre porque es un ejemplo súper claro y que además permite reflexionar de una manera muy directa, ¿no? Entonces, ¿cómo solemos hablar de las estaciones del año, ¿no? Que es uno de los temas que suele aparecer siempre en las finales del nivel A1, se habla del clima, se habla pues eso, las estaciones, hablamos un poco también del léxico de los paisajes, y entonces ahí es donde normalmente solemos encontrar algo así, ¿no? Que es como 4 imágenes, como las que vemos en la pantalla, tenemos 4 palabras, primavera, verano, otoño, invierno, una breve descripción. En primavera tenemos las flores de muchos colores, en verano hace mucho calor y vamos a la playa, en invierno hace mucho frío y nieva en Bélgica. Y en otoño tenemos los bosques llenos de colores, ¿no? Entonces le decimos al alumno, vale, une. ¿Cuál es la primavera, cuál es el verano, cuál es el otoño y el invierno? Une. Pero ¿qué pasa? Que ahí, si reflexionamos un poco, primero sobre nuestras propias realidades, ¿no? Yo como madrileño, por ejemplo, si a mí me decís, si la foto 2 es mi verano, ya te digo que no, porque desgraciadamente no tenemos playa en Madrid. Y si tú me dices cómo es el verano en Madrid, nunca conectaría con esa imagen. Pero tampoco conectaría con la del invierno, porque quitando el año que nevó muchísimo en Madrid, normalmente no nieva nunca, solo en las montañas. Entonces, mi realidad no conecta con lo que estoy viendo. Pero vamos a extrapolarlo a las realidades de nuestros alumnos. Los alumnos de Indonesia, ¿no? De Mariana, mis alumnos de Brasil, que claro, yo tengo un grupo de alumnos brasileños que les dices primavera, verano, otoño, invierno, y me dice, vale Álvaro, primavera, verano, otoño, invierno es la foto 2, porque en mi país, en mi cultura, en mi comunidad, en Río,
solamente tenemos temporada seca y temporada de lluvia, pero el clima es el mismo, varía 5 grados arriba, 5 grados abajo. Pero claro, si lo extrapolamos también a otras realidades, otras culturas, donde hoy en día es muy complicado encontrar las 4 estaciones del año tan marcadas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando de un contenido estereotipado que posiblemente no conecte con la gran mayoría de estudiantes. Por lo tanto, como no conecta, ¿por qué van a aprender algo que no conecta con su realidad? Y ahí os pongo otro ejemplo. Yo me acuerdo que cuando vivía en Polonia y estaba aprendiendo polaco, en una de las clases, que también hablaba del clima, me acuerdo que mi profesora me empezó a decir como, bueno, pues era como un texto y yo veía que había como 4 palabras diferentes para hablar de la nieve, ¿no? Entonces era como, pero esto significa nieve. Ah, vale, esto significa nieve. Y esto significa nieve, pero ¿es la misma? No, pero esto es la nieve que cae un poco como en polvo. Ah, vale, pues tenéis 2. Pero es que luego tenía otra palabra para nieve. No, pues esta es un poco nieve, que es un poco como agua y como hielo. O sea, al final, claro, yo decía, ¿y no puedo decir nieve? Que en mi realidad necesito una única palabra para hablar de nieve, porque realmente no voy a necesitar, porque en Madrid, como decimos, no nieva nunca. Entonces, ¿para qué? Yo pensaba en mi cabeza, ¿para qué necesito 4 palabras para decir nieve en polaco cuando no la utilizo casi ni en mi lengua materna, ¿no? Entonces, ahí es donde, si os dais cuenta, esto no significa que los alumnos no tengan que conocerlo, sino que no les estamos dando herramientas para que nos digan cuál es su realidad. Mi propuesta, ¿por qué no cambiamos esto por... Me he ido otra vez, no lo he hecho bien. Por esto, y en lugar de mostrar que tenemos 4 imágenes súper estereotipadas, podemos hablar de que tenemos 4 estaciones, podemos hablar de cómo son las fechas que conectan cada estación en cada uno, ¿no? de las partes del planeta, y luego decirles, bueno, pues de todas estas imágenes, ¿cuál es el invierno para ti? ¿Cuál es el invierno en tu ciudad, en tu comunidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando ya estamos cambiando y es cuando los alumnos utilizan la palabra mágica que es para mí, o en mi ciudad, o en mi país, o en mi comunidad. Porque ya estamos pasando de algo que es estereotipado a algo que es exclusivo del alumno. Y es cuando te dicen, no, pues el invierno para mí es la foto B, porque el invierno en mi ciudad, en invierno hace mucho frío y nieva. Y entonces, por ejemplo, me preguntas a mí y yo te diría, pues es la D, porque en Madrid hace frío, suele estar nublado y llueve, pero no nieva. Pero habrá otras personas que me dirán que es la C, porque el invierno en sus países hace sol y hace calor. Y es perfecto, ¿no? ¿Veis cómo estamos cambiando y no soy yo el que les dice qué español tienen que aprender, sino son ellos los que me están diciendo qué español necesitan? Esa es la idea. Que no seamos nosotros los que de una manera unidireccional estemos siempre dando el español. Este es el español que tienes que aprender. No, el español es muy grande y está conectado con muchas culturas, con muchas realidades. Pues vamos a cambiarlo y que sean ellos los que nos cuenten qué tipo de español es el que necesitan, ¿no? Incluso podemos seguir jugando con esta actividad y podemos, una vez que ya pues hemos tenido la oportunidad de que cada uno nos hable un poquito de cómo son las estaciones en sus países, yo les puedo pedir que piensen 2 palabras, bueno, o una palabra, que cada alumno conecte con cada una de las estaciones. Entonces, una palabra que conecte con primavera, verano, otoño, invierno. Y la tiene que decir en voz alta. Y el resto vamos a intentar adivinar con qué estación este alumno conecta esta palabra. Fijaos qué bonito y qué interesante es el hecho, ¿no?, de que un alumno te diga, no sé, algo así como té de jengibre, ¿no? Entonces todos pensamos, ay, conociendo ya un poco y como nos ha hablado de cómo son estas realidades en su cultura, pues yo a lo mejor puedo decir, pues a lo mejor el té de jengibre yo creo que lo conectas con el invierno o con el otoño. Y lo bonito es decir el por qué. Ah, pues sí, es efectivamente el otoño. ¿Por qué? Porque en otoño con mi abuelita nos encanta tomar té de jengibre. ¿Veis? Entonces ahí es donde ya estamos conectando de nuevo emocionalmente con los contenidos que estamos trabajando, que no tienen nada que ver con estas imágenes que hemos visto anteriormente. Si os dais cuenta es cuando ya hemos pasado a lo que sería ese aprendizaje
que por un lado es emocional y por otro es identitario. O sea, estoy ayudando a que mis alumnos desarrollen su voz en español y que además conecten con lo que estamos viendo en clase. Entonces, bueno, por eso me gusta poner este ejemplo, porque creo que es un ejemplo muy claro, que nos abre los ojos de una manera muy obvia para decir, es que es verdad que muchas veces cuando trabajamos en el aula, soy yo el que les digo, yo o el libro o el material que llevo a clase, el que les digo el español que tienen que aprender y no siempre les doy la oportunidad a que ellos me digan cuál es el tipo de español que realmente necesitan, ¿no? Y por supuesto, no tengáis miedo a que los alumnos desarrollen esto desde niveles iniciales. Recordad que tenemos la tecnología nos ayuda mucho en estos temas más individuales del aprendizaje. Claro, al final yo entiendo que tenemos que basarnos en unos materiales que ya tenemos y tenemos unos libros o unos materiales que hemos creado, pero podemos darle la opción al estudiante también, ¿no? De que nos traiga, de que nos muestre, de que nos lleve su realidad al aula. Y la tecnología es algo que nos permite trabajar de esta manera más identitaria. Bueno, no sé si hay alguna cosa antes de pasar a la tercera recomendación. Creo que se han quedado muy callados. No sé si eso es buena señal o es mala señal. No sé si están reflexionando mucho o ya les he aburrido o no les gusta. Bueno, espero que por lo menos estén reflexionando sobre lo que estamos hablando y que estén cogiendo ideas, ¿no? Que eso es lo importante. Pues la última recomendación que os mostraba al principio de la presentación está relacionado con los ambientes en los que trabajamos, porque al final es eso, si yo tengo un material muy adecuado, creo estos temas que yo sé que conectan emocionalmente con ellos, les doy la opción a que hablen, pero el contexto no es el propicio, los alumnos no van a desarrollar. Y especialmente para aquellos que trabajéis en contextos de educación reglada en secundaria, que sabemos que son momentos donde los estudiantes están experimentando muchos cambios, tienen una imagen pública muy importante, entonces les cuesta mucho expresarse por el miedo al error, a que se van a reír, a lo que van a pensar. Entonces, si queremos que estos alumnos conecten con la lengua y tengan la oportunidad de expresarse, tenemos que crear esos ambientes seguros, porque si no, aunque llevemos temas súper interesantes, no lo van a hacer. ¿Cómo creamos este tipo de ambientes? Bueno, pues hay una serie de recomendaciones. Yo siempre pongo el ejemplo del ovillo de lana, ¿no? que es una actividad que de hecho yo hago también con mis alumnos adultos, porque me parece que crea un principio de clase muy interesante, ¿no? Y unas dinámicas muy buenas, que es, bueno, pues uno de los primeros días de clase nos ponemos todos de pie, yo llevo este ovillo de lana, les lanzo una pregunta a mis estudiantes que conecten con algo de sus intereses o por qué estudian español, o bueno, si tienen un nivel un poco... No, ahora, es que ha dicho la señora que nos habla, que se había cortado. Entonces, por ejemplo, lo que os decía yo, este trabajo con el ovillo de lana, ¿no? Entonces, yo lanzo una pregunta, yo soy el primero, por ejemplo, yo les pregunto a mis alumnos qué quieren conseguir con este curso, por qué están aquí. Entonces yo siempre empiezo yo, ¿no? Y les digo, bueno, pues mi objetivo es que, pues eso, que conectéis con la lengua, que podáis comunicaros en español, que os sintáis un poquito hispano, ¿no? Que tengáis el corazoncito conectado con esta lengua y esta cultura. Y entonces lanzo el ovillo, pero yo me quedo con el final del hilo, ¿no? Y entonces cada alumno va participando y cada alumno se queda con una parte del ovillo. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez que terminamos nos damos cuenta de que estamos todos conectados, ¿no? Y que todos formamos parte del grupo. Y es una imagen muy fuerte. Entonces eso es lo que ayuda a que los estudiantes desde el principio tengan ese sentido de conexión, de pertenencia, de todos somos importantes, el profesor también está dentro del grupo, si alguien falta ya entonces ya no tiene sentido y entonces se nos rompería esta conexión, ¿no? Un poco jugar con esas emociones para que los alumnos se sientan cómodos y se sientan bien, ¿no? Esta misma actividad se puede hacer con otros objetos, yo lo hago a veces con un globo, no lo hagáis con una pelota, por favor, que lo hice yo, lo he hecho alguna vez, hasta que una vez sin querer di a una alumna que tenía gafas en la cara y fue un desastre, así que dije nunca más.
pero bueno, de los errores aprendemos. Yo utilizo globos, utilizo la lana mucho. La cosa es que el globo no crea esa conexión, entonces se pierde un poco ese sentido. La lana sí que te da esa sensación de pertenencia, ¿no? O otra dinámica que yo utilizo mucho, también con estudiantes adultos, es que los primeros días de clase yo les escribo una carta, más una carta escrita por mí, ¿no? Donde yo me presento, donde les hablo un poquito de mí, donde les digo que me tienen a su disposición, que es un camino que estamos haciendo juntos, bueno, pues que soy afortunado por poder acompañarles y que espero que me escriba una carta él también o ella. Y entonces, a lo largo del curso, nos vamos escribiendo de vez en cuando y es algo que es muy bonito porque esto lo que crea es una conexión entre el alumno y el profesor y que también ellos sientan que no están juzgados ni que nosotros somos un apoyo, ¿no? Y además, bueno, pues al final de clase, los últimos días yo les escribo una última carta dándole las gracias, diciendo todo lo que han aprendido. También es una forma de que ellos valoren su aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra forma de crear esas conexiones, no tanto ya entre los miembros del grupo, sino el alumno con el profesor. Porque al final es tan importante que ellos se sientan bien dentro del grupo como que se sientan bien con nosotros como docentes, ¿no? Porque si al final hay una desconexión muy grande o ellos no se sienten cómodos y se sienten seguros, tampoco van a participar y eso va a impedir que se desarrolle esta identidad. Por último, también hay una serie de dinámicas que podemos llevar al aula para crear esta aceptación y respeto por los otros, ¿no? No solamente crear el ambiente, sino entender que cada uno somos un individuo diferente y especial y que eso es bueno y que podemos aportar cosas diferentes al grupo, ¿no? Y entonces ahí es donde también va a permitir que nuevas identidades surjan en el aula, ¿no? Yo utilizo mucho estas dinámicas, que luego os voy a enseñar de dónde son, donde, bueno, pues tenemos diferentes formas de ver la vida y lo interesante es eso, que al final todos son válidas y buenas y que forman parte de nuestra personalidad y de nuestra identidad, ¿no? Entonces, pues yo pregunto a los estudiantes, a ver, ¿cuántos estudiantes son del grupo A? ¿No? Esas personas que cogen solamente un trocito de chocolate y dicen, no, hoy me voy a comer un trocito, voy a dejar el resto mañana, una onza, ¿no? ¿Cuáles son del grupo B? Que es como, no, yo soy más, pues eso, improvisado y como cuando me apetece, ¿no? Entonces, es interesante ver, ¿no? Pues, pues yo soy más A, yo soy más B, o yo soy C, que no me gusta el chocolate. Entonces, también ahí incluso estamos incluyendo nuevas identidades posibles, ¿no? O el de los libros, ¿no? Las personas que son más menos organizadas, nos cuentan su experiencia también. O el de la alarma, que a mí me encanta, porque de hecho es algo que me molesta bastante, ¿no? De que la alarma vaya sonando cada 5 minutos, porque yo soy una persona que me levanto muy rápido y con mucha energía, entonces en el momento en el que suena la primera alarma yo ya estoy despierto. Y entonces, pues claro, si me la pones media hora antes, pues me despierto media hora antes. Entonces, ahí es donde creamos ese ambiente de respeto, donde entendemos que hay personas que son diferentes a nosotros, pero que es rico y es bueno, ¿no? De hecho, cuando yo hago esta actividad con ellos, lo que les digo es, una persona A tiene que pensar una cosa positiva de la persona B. Y lo mismo, una persona que me ha dicho que era B, una característica positiva de la persona A, ¿no? Entonces así nos centramos en las cosas positivas y no tanto en las negativas, que al final es lo más fácil, ¿no? Y decir, claro, pero es que no, vamos a centrarnos en, perfecto, somos diferentes, está bien, pero vamos a potenciar lo positivo que tenemos dentro de nuestras diferencias, ¿no? Y entonces eso también permite que los estudiantes se sientan más libres y que efectivamente desarrollen estas identidades. Voy a poner por aquí para que conozcáis de dónde he sacado, porque además son unas fichas que este autor, Joao Rocha, nos las da de manera gratuita, así que en ese sentido somos súper afortunados y tiene un montonazo, porque de hecho ha creado nuevas. Yo tengo, no sé, tendré unas 40 fichas más o menos, y entonces utilizo unas u otras dependiendo del perfil del estudiante, ¿no? Hay algunas que conectan más con adolescentes o con más pequeños, hay otras que conectan más con adultos, entonces dependiendo un poco de la edad utilizo unas u otras, ¿no? Pero bueno, podéis buscarlas en internet, ya os digo, hay muchísimas, son gratuitas y yo creo que es una forma interesante de llevar al aula estas distintas identidades, ¿no? Y
que los alumnos desde los primeros días de clase entiendan que dentro del grupo pues hay diferentes personalidades y que todas son positivas y ricas, ¿no? Que eso es, yo creo, lo positivo de este tipo de aprendizaje. Perdona un momento, Bueno, Álvaro. Preguntan sí. aquí por el chat que cómo se llama. Se llama Joao Rocha, ¿verdad? ¿Las fichas o hay que buscarlas de alguna manera? No, Joao Rocha Él es el es autor el y autor. se llama Two Kinds of People. Eso es. Perfecto. Como dos formas de persona o dos formas de entender la vida o algo así, lo vais a encontrar. A ver, si ponéis el nombre de este autor, seguro que ya os van a aparecer un montón de fichas. Y luego ya las encontráis todas juntas en esta publicación que os digo. Donde además eso, hay muchísimas y ha creado una nueva tanda. O sea que eso es. Creo que hay alguna más. Estoy mirando las preguntas que habéis puesto antes de pasar a la última reflexión. Perfecto. Nada, Patricia dice que le encanta esta idea. Muy bien, Daisy también. Vale, creo que no hay ninguna pregunta más. Perfecto. Pues nada, mi última recomendación, y con esto ya más o menos termino, y sí que me gustaría daros paso a vosotros o si hay alguna pregunta para que la viéramos juntos, es cómo todo este tema del que hablamos hoy es especialmente relevante en el momento en el que vivimos, porque como sabéis, bueno, pues la ONU ha creado esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que propone es, bueno, pues una serie de objetivos que nos tenemos que marcar como sociedad para, bueno, pues ir hacia un mejor camino, ¿no? Y si os dais cuenta, muchos de los temas que aparecen aquí conectan con esos aspectos emocionales de los que hablábamos antes, ¿no? De hecho, los que os he enseñado están basados en la Agenda 2030. O sea, nosotros lo que hemos hecho en la editorial es entender un poco cuáles son estos objetivos y cuáles son los temas y proponer diferentes programaciones o actividades que conecten con las unidades que vemos en clase, pero con estos objetivos, ¿no? Y ese trabajo en valores y en justicia social. Por eso hemos creado esos itinerarios diferentes, ¿no? Que bueno, pues para, si estamos en un contexto, pues vamos a poder trabajar a lo mejor un tema u otro tema, pero que sean itinerarios flexibles y que sean los docentes los que decidan, pues mira, me ha gustado mucho lo que nos ha enseñado Álvaro de la moda inclusiva, pues voy a ponerlo en práctica. O a lo mejor este tema no, porque creo que no les interesa tanto a mis alumnos, pero voy a trabajar otro que habla sobre, bueno, pues no sé, la salud mental, ¿no? Que es otro de los temas que hemos puesto, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo un poco del alumno y dependiendo un poco del contexto, nosotros proponemos diferentes temas. Pero si os dais cuenta, conectan perfectamente, ¿no? Y al final es eso, es tratar temas que realmente son relevantes, son pertinentes, tienen que ver con nuestra vida, con nuestras identidades y que además yo creo que a la gran mayoría de nosotros nos gustaría hablar sobre los que nos gustaría hablar. Entonces eso es lo que va a hacer que va a potenciar que el alumno realmente quiera hablar y que además nos dé su opinión y por lo tanto pueda reflejar su identidad y su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues desde el tema de la pobreza, el hambre cero, lo que decíamos, salud y bienestar, donde, bueno, pues podemos tratar ciertos aspectos como lo importante que es la salud mental, también hay aspectos relacionados con el bullying, que también, bueno, pues tiene ciertos aspectos del bienestar social y que al final son problemas que estamos viviendo en nuestro día a día, todo lo que tiene que ver con la educación de calidad, la igualdad de género, por supuesto, importantísima, lo importante del agua, los distintos tipos de energía, ¿qué más tenemos? El trabajo decente, las condiciones laborales, ¿no? Qué importante, ahora que por ejemplo en España han cambiado los tipos de contratos para aquellos que tengáis, que trabajéis con estudiantes adultos o incluso con profesionales, ¿no? Son temas que necesitan conocer. La reducción de las desigualdades, las ciudades y las comunidades y sistema, ahí es donde tenemos esta actividad que os he enseñado sobre la vivienda digna, la producción y el consumo responsable, que también es otro de los temas que trabajamos, todo lo que tiene que ver, bueno, con el clima, la vida submarina, los ecosistemas, la paz, importante hoy en día con las situaciones en las que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, como veis, son temas
muy importantes, que además vais a encontrar mucha información en internet, porque incluso los propios organizadores han creado cómo llevar todos estos temas al aula. O sea, nosotros lo que tendríamos que hacer es adaptarlos un poquito, porque sí que es verdad que están muy enfocados a las clases para hablantes nativos, por así decirlo, o sea, las clases de geografía, historia, lengua, religión, pero nosotros podemos coger algunos de esos temas y adaptarlos y llevarlos a un contexto de lo que sería, en este caso, la enseñanza de lengua, ¿no? Pero incluso ya tenemos muchas ideas que nos pueden servir y yo os animo a ponerlas en práctica, incluso hacer vuestro propio proyecto de desarrollo sostenible en vuestra escuela, que es algo que están haciendo cada vez más y más instituciones, ¿no? Incluso, ya os digo, poniéndolo en redes sociales, etiquetando objetivos de desarrollo sostenible, porque al final lo que queremos es crear esta macrocomunidad de personas comprometidas en todos los idiomas. O sea, que podamos ser capaces de ser personas comprometidas en nuestra lengua materna o familiar, pero también en aquellas lenguas que estamos aprendiendo, ¿no? Y no solamente nos ayuda a mejorar en la lengua, sino a mejorar como personas, que yo creo que también es uno de los objetivos que tenemos que marcarnos todos los docentes, ¿no? En general. Pues con eso simplemente quiero volver a estos datos para que se nos queden marcados y que en el futuro, la próxima vez que nos veamos, estos cambios, o sea, estos datos cambien, ¿no? Y que esto sea un poco ese aliciente del que hablábamos para decir, bueno, efectivamente, a lo mejor puedo cambiar alguna cosa, puedo desarrollar para subir estos porcentajes de los que hablábamos antes y a lo mejor no quedarnos en el 25, sino subir al 50, llegar al 75 y ojalá un día podamos decir que el 100% de nuestros alumnos ha llegado a conectar de alguna manera con la lengua y la cultura y desarrollar su propia voz en español. Así que eso era todo por hoy con respecto a al tema y al taller. Antes de pasar un poquito a los materiales, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, por aquí remarcaban un poquito, Álvaro, pues hacían un poquito de hincapié en la necesidad la importancia de conectar con los intereses de los estudiantes, que decían, ¿no? Que eso generaba un ambiente propicio para pues eso, al interés y a la necesidad de producir lengua, ¿no? La necesidad de conectar, de que sea significativo para ellos. Eso es. Sí, comentaban algo de Benelux, ¿no? Estos Agenda 2030 la podéis encontrar primero en todos los idiomas, bueno, todos los idiomas imagino, más oficiales, no sé si alguien me dice, pues, o sea, hablo un idioma minoritario, no sé si estará, perdón, pero sí que está en muchas lenguas, mucho en español, porque ya os digo que yo llevo ya como un añito más o menos investigando, recopilando información y adaptando esto a los materiales como los que os he enseñado, o sea que vais a encontrar muchísima información en diferentes idiomas y conectado, como os decía, con diferentes comunidades, que eso también es algo importante, ¿no? Donde vais a poder incluso a lo mejor encontrar ejemplos de vuestras comunidades, donde vuestros alumnos están aprendiendo, por lo tanto, qué mejor que un ejemplo real donde ellos van a poder utilizar la voz conectada con sus comunidades de habla. Perfecto, pues si no hay ninguna otra preguntilla, como os decía, para nosotros en la editorial es muy importante. Llevamos ya muchos años trabajando desde esta perspectiva emocional afectiva. De hecho, en una de nuestras colecciones, Nuevo Prisma, que ya bueno, pues sacamos la colección completa como hace 5 o 6 años, ya se incluía incluso una etiqueta que ponía emociones, ¿no? Y donde sabíamos que, además de trabajar algún tipo de contenido, se estaba trabajando un aspecto emocional. O sea que nosotros ya llevamos muchos años trabajando en esa línea. Pero sí que es verdad que en los últimos años nos hemos centrado no solamente en esta conexión emocional, sino también en esta conexión identitaria. Y ahí es donde estamos intentando cambiar esta perspectiva de que seamos nosotros los que siempre dirijamos el aprendizaje y que sean, para dar más oportunidad, que sean ellos los que nos digan qué tipo de español es el que necesitan y el que quieren desarrollar, ¿no? Por supuesto, todo esto conectado con aspectos de pragmática, sociolingüística, como veíamos anteriormente,
con mucho contenido audiovisual que dé la oportunidad a estos estudiantes a observar diferentes identidades para que no pase como con mi amiga de la Escuela Oficial de Idioma, que claro, estos estudiantes tenían un contacto muy, digamos, reducido, entonces por lo tanto tenían muy poco input identitario y no tenían la suficiente capacidad para desarrollar esa identidad propia porque no habían visto ejemplos, no habían tenido esa oportunidad. Entonces nosotros en todas nuestras colecciones hemos incluido material audiovisual para que justamente eso, los estudiantes puedan conectar. De hecho es muy interesante porque uno de los estudios en los que me he estado basando últimamente, justamente lo que ha hecho ha sido eso, ha sido analizar materiales, sí que es verdad que es un estudio de hace unos 4 o 5 años, y entonces decían, primero, cuál era el porcentaje de audiciones de hombres, mujeres, perfil adulto o perfil joven, ¿no? Y entonces, claro, ahí estábamos viendo cuáles eran los porcentajes y luego, por otro lado, claro, lo que nos decía es que una vez que observábamos los autores, al final, aunque haya estas audiciones, muchas veces son audiciones creadas por un autor con una identidad determinada. Entonces, muchas veces lo que observaba esta especialista es que, por ejemplo, habían sido la mayoría autoras mujeres, porque sí que es verdad que en el mundo de la enseñanza del español las mujeres abundan, y entonces, claro, se daban cuenta que las autoras habían sido mujeres que habían sido las que habían hecho estos diálogos, y aunque en el diálogo participaba un hombre y una mujer, la parte dialogada del hombre no terminaba de coincidir con lo que supuestamente se esperaba de una identidad masculina. Entonces, es muy interesante ver también, claro, cómo los materiales muchas veces reflejamos identidades que no terminan de conectar. O lo que decía la autora, las pocas audiciones que había con voces de niños y adolescentes eran adultos que simulaban esas voces. Entonces, claro, aunque yo simule esa voz, estoy transmitiendo una identidad que no corresponde con la voz. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con adolescentes y es un adulto el que pone una voz fingida, sigue siendo la identidad del adulto. ¿Os dais cuenta? Entonces, fijaos qué importante es que realmente los alumnos tengan los medios suficientes para identificar su identidad también en lengua meta. Entonces, bueno, aquí tenemos las 3 colecciones de las que os hablaba y de las que hemos visto algunos ejemplos ya en la presentación de hoy. Clan 7 es la colección que tenemos para los más peques desde los 5 hasta los 12 años, que además eso es un material muy atractivo con muchos juegos, canciones y con un componente interactivo que es Hola Amigos, que ha sido creado en colaboración con el Instituto Cervantes. Por lo tanto, ahí es donde estamos dando todo ese aporte extra que decimos de realidad, con muchísimos juegos. Hay una youtuber, hay una aventura gráfica, bueno, la forma en la que aprenden los niños de una manera motivadora. Y luego tenemos la colección Espacio Joven 360, que es para los adolescentes desde los 12 hasta los 16 años más o menos. También, bueno, pues eso, enfocado en esas necesidades, en esa forma de aprender, ya creando esas oportunidades para que desarrollen su identidad, como hemos visto en los ejemplos anteriores, y con un componente interactivo muy grande que incluso incluye un videojuego. Bueno, pues sabemos que a los chicos de estas edades les gustan los videojuegos, pues ¿por qué no los llevamos a un videojuego también en español? Y ya para los más adultos, desde los 16 en adelante, la colección Frecuencias, que también incluye una sitcom que hemos creado específicamente para justamente lo que decíamos, y que además en esta colección trabajamos con corpus. Entonces ahí incluso nos está dando ese reflejo real del uso de la lengua, porque lo que hemos hecho ha sido observar qué nos dicen los corpus con respecto al uso que hacemos los hispanohablantes de estos fenómenos y los hemos llevado a los libros. Por lo tanto, como decimos, estamos muy enfocados en ese aprendizaje individualizado, emocional e identitario de lo que sería el español. Y nada más, eso todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado a reflexionar un poquito, que os haya dado algunas ideas y nada, de nuevo espero que nos veamos pronto por el mundo. Perfecto.
Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a Álvaro, siempre por tu colaboración, y a los demás pues esperamos vernos el próximo jueves 16 de marzo con Cristina Cabal y este taller sobre creación de nuestros materiales con Whirlpool. Bueno, muy buenas tardes a todos. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias.